Bueno, ya para terminar, de esta parte de las estructuras internas o de los sistemas internos, vamos a hablar del sistema endocrino. Es un sistema que no se habla mucho dentro de los insectos, prácticamente los libros lo toman muy por encima, que es algo que también vamos a realizar desafortunadamente, pero va muy relacionado con el sistema nervioso, ya que como les comenté, estas células escolopóforas o órganos escolopóforos son los que van a hacer que el movimiento de estos elementos químicos corran y se muevan por todo el organismo internamente. Es decir, van muy relacionados con el sistema endocrino, porque el sistema endocrino es una estructura, bueno, sí, una estructura endocrina es una glándula o tejido que produce hormonas y la secreta en la hemolinfa y a través de la hemolinfa se va a mover por todo el cuerpo. Recuerden, el sistema circulatorio es abierto. Por ende, está lleno de hormonas por todo el organismo. El tejido endocrino comúnmente son neuronas. Estas neuronas, en ciertos puntos muy específicos, que van a mover todas estas feromonas. Presentan reacciones de tipo estimulador o inhibidor, es decir, van a hacer que se realice cierta actividad o van a detener dicha actividad. Van a hacer que ciertos organismos se junten cuando tenemos alimento o si hay poco alimento, hacer o expulsar una sustancia para alejar a todos los organismos o a mayor parte de ellos, sobre todo cuando hablamos de una competencia intraespecífica. Entonces, y para comenzar, y de las más importantes son las hormonas del crecimiento y de la metamorfosis. ¿Se acuerdan del corpus alata y el corpus cardio? Bueno, entonces tenemos que existen células neurosecretoras. Estas se generan en el protocerebro. Van a estimular una hormona cerebral. Generalmente no, siempre va a estimular al cuerpo cardio o el corpus cardio, que este a su vez va a llevar este elemento a la glándula protorácica. Y ahí se van a liberar hormonas de ecdisona, que van a ayudar a la diferenciación y crecimiento de la muda e induce la metamorfosis. Pero para que esto funcione, necesitamos también la actividad del corpus alata o del cuerpo alata. Aquí se genera la hormona juvenil o GH, que son los genes de la larva, que previene la degradación de la glándula protorácica. Es decir, no solamente tenemos el mecanismo del corpus cardio, que va a estimular a la glándula protorácica, también tenemos al corpus alata, que genera la hormona juvenil, que va a inhibir o acelerar o estimular al cuerpo, a la glándula protorácica. Y con ello nos va a llevar al crecimiento y la muda. Es decir, si las condiciones no son adecuadas, hay que detener la ecdisona. La ecdisona no la podemos detener, pero sí podemos detener o inhibir la glándula protorácica. Y ahí es el punto donde ataca la hormona juvenil. Y por eso se llama de tal forma, ya que los inmaduros o juveniles son aquellos que van a ir creciendo. Obviamente, cuando vemos el desarrollo posembrionario, que es la parte que corresponde en los siguientes videos, vamos a hablar de juveniles, ninfas, larvas, náyades. Cada una en general se denominan inmaduros y cada uno pertenece a un grupo particular de los insectos. Ok, entonces, si vemos el sistema nervioso, que ya lo vimos en dos videos anteriores, tenemos el protocerebro. Protodeutro-tritocerebro, la glándula sebesofágico y el ganglio protorácico. La hemolinfa está bañando a todo el organismo y el protocerebro va a estimular el cuerpo cardio. El cuerpo cardio, a su vez, va a estimular ecdisona, que va a ir a la glándula protorácica, que eso ya lo habíamos comentado. El corpus alato, el cuerpo alata, genera esta hormona juvenil que también estimula el ganglio protorácico. Si ambas actúan de forma adecuada, es decir, si las condiciones ambientales son las indicadas, el organismo va a crecer, va a sufrir un proceso de écdisis. Si las condiciones ambientales no son las adecuadas, es decir, hay una sequía, se detiene el crecimiento.
Hay una fractura en la cutícula, se detiene el crecimiento. Y todo eso es a través de la hormona juvenil. Hay que evitar que la ecdisona entre en contacto con la glándula, con el ganglio protorácico. Que el ganglio protorácico es el clic para poder desarrollar a los organismos, es decir, que estos crezcan. También tenemos que tener en conciencia, también debemos de tener en mente que los estímulos externos no son directamente a través del protocerebro. Muchos de ellos sí, por cuestiones, por las células que se encuentran en las antenas, que se encuentran en la parte fotorreceptora o alrededor de la parte fotorreceptora, que serían ojos y ocelos, sino también tenemos elementos en ciertas partes del cuerpo, como glándulas escolopóforas o áreas campanulariformes, que también hacen y ayudan para este registro del ambiente externo. Y ya una vez que llega al glándulo protorácico, ya llega al crecimiento o écdisis. Otros tipos de hormonas sería la glándula bursicón, que es producida por células neurosecretoras y son necesarias para la esclerotización de la cutícula. Como pueden ver en la imagen, tenemos un mismo grupo, un mismo escarabajo y tenemos diferentes grados de esclerotización. Y esto se da gracias a la glándula del bursicón. Simplemente, mientras más bursicón generen los organismos, van a ser más esclerotizados. Obviamente, y viéndola de forma específica, no es a través de la especie, es decir, tenemos especies que son más esclerotizados, por ejemplo, los escarabajos, especies menos esclerotizados, por ejemplo, los colémbolos. Pero dentro del grupo, en los diferentes individuos, pueden existir diferentes grados de esclerotización. Ahí es donde entra en acción la glándula de bursicón. Tenemos la glándula de diapausa. Este va a ocasionar que la hormona juvenil no se desarrolle eficientemente, haciendo que se detenga el proceso del ganglio subesofágico y de la glándula protorácica, ocasionando que el organismo no crezca. Al contrario, detiene el crecimiento o la actividad vital de circunstancias ambientales. Estamos en un ambiente muy, muy eficiente, llega una nevada o un momento de secas, el organismo resiente esos ambientes y va a llegar a un proceso de diapausa, es decir, entra en un proceso de dormancia, detiene todo su sistema nervioso y evita que sigan creciendo, evita que el metabolismo continúe haciendo, alentizando diferentes procesos metabólicos. Esa es la glándula de diapausa. Tenemos la diurética, donde esta mantiene el balance hídrico en el cuerpo por la actividad de los túbulos de Malpighi y el recto. Tenemos la glándula de herida, que retiene la muda hasta que el exoesqueleto se repare completamente. Es decir, si hay una fractura, el organismo no crece hasta que la fractura se restaure. El adiponicéntico, que regula las concentraciones de lípidos en la hemolinfa. Otro tipo de glándulas exócrinas son aquellas que tienen mensajes químicos para comunicarse con otros individuos de la misma especie o de diferente. Y se conocen de tres tipos: alomonas, cairomonas y feromonas. El término feromona es el término que mejor conocemos nosotros. Pero las alomonas toman los químicos de otras especies, generalmente de plantas. El ejemplo clásico son las mariposas monarca, que en estado larvario se alimentan de estas plantas, las clepias, absorben sus metabolitos secundarios, los integran a su cutícula y cuando son adultos tienen un sabor amargo. Eso es una feromona de tipo alomona. Hay otras que son cairomonas, donde atraen otros organismos de defensa. Un ejemplo muy, muy clásico es los áfidos con respecto a con los formícidos. Cuando se sienten atacados principalmente por las catarinas, estos cóxidos que se ven en la imagen, van a generar feromonas para que lleguen las hormigas y los defiendan. Esos son cairomonas. Y las feromonas son sustancias de atracción o repulsión, que los vamos a ver a continuación.
Bueno, entre las glándulas defensivas y una de las dos de las más impresionantes que existen en los ambientes son, se da en Brachypus, que es un carábide, es un escarabajo bombardero, presenta dos cámaras. Una produce peróxido de hidrógeno y la otra hidroquinona. Juntas hacen una reacción que puede llegar a lastimar y quemar. Además, este escarabajo puede mover el abdomen y dirigir el ataque a donde él guste. Internamente, esas dos glándulas se encuentran separadas por diferentes elementos, ya que si se juntan, podría explotar el escarabajo literalmente. Hay otro ejemplo que se da en Romalea, que es un acrídide o un ortóptero. Presenta glándulas traqueales, es decir, la tráquea del tórax 3 no sirve para respirar, su función es defensivo. Y estos espiráculos metatorácicos van a repeler una sustancia defensiva que va a presentar una sustancia 2,5-diclofenol. Es decir, en ocasiones ustedes han agarrado grillos y cuando los sueltan les dejan manchas. Esas manchas es la forma defensiva de estos organismos. También van a tener un sabor bastante desagradable y es la forma en cómo se van a defender estos acrídidos. Tenemos feromonas, que son sustancias químicas las cuales inducen interacciones con otros organismos. Es decir, pueden llamar o pueden alejar a los organismos. Existen feromonas sexuales. Generalmente la hembra expele feromonas, como en el caso de este mariposa, cómo extiende esas estructuras para expeler feromonas. Son glándulas, generalmente se encuentran en el abdomen estas glándulas, excepción de las abejas que las presentan en las mandíbulas. Y estas glándulas o feromonas sexuales, además de llamar al macho, ocasionan ocasionan que las obreras no alcancen una madurez sexual. Ese es un proceso muy importante para las reinas. Y la atracción entre los dos organismos se debe a la concentración o mezcla del componente de la feromona. Y así se pueden reproducir los organismos. Así pueden aventar estas feromonas que son extremadamente volátiles, pueden llegar a muchísimos lugares extremadamente lejanos. Los organismos del sexo opuesto reconocen estas feromonas y van en camino de ellas a buscar pareja y poderse reproducir. Obviamente existen otros organismos que generan olores similares, entre ellos algunas flores, otros organismos para atacar a las presas, las flores para polinizar sin tener tanto desgaste energético al generar otro tipo de sustancias. También nosotros utilizamos estas estrategias para atraer estos organismos y capturarlos en ciertas regiones donde estamos cultivando diferentes elementos, ya sean árboles, plantas, etcétera. Tenemos feromonas de rastreo. Son feromonas volátiles y durables. Se depositan en el aguijón, se dan principalmente en los Hymenoptera, aunque también existen en los Isóptera, es decir, en las termitas. Se depositan en el aguijón, en los tarsos y en el canal alimentario. Se encuentran principalmente en especies eusociales, las que acabamos de mencionar. En Formicide Isóptera se utilizan durante el forrajeo. Es decir, y no sé si ustedes lo sepan, pero el forrajeo se reconoce como esa actividad que tienen los organismos para ir a buscar alimento. Una vez que encuentran el alimento, llaman o dejan un camino de feromonas para que éstas puedan llegar al mismo sitio. Cada vez que se van alejando estas exploradoras, van dejando una pequeña bolsa de feromonas para que ellas puedan saber cuál es el regreso. Tiene una duración variable de 5 a 6 horas, dependiendo de la especie. Hay especies que solamente dura una y depende también la distancia del forrajeo. Si estamos hablando de marabunta, el forrajeo dura aproximadamente 2-3 metros. Al fin y al cabo, todo el hormiguero va en camino como si fuese un solo superorganismo. Bueno, estas feromonas se dejan y una vez que se encuentra el alimento, se regresa, se induce al resto de la colonia a través de bailes en el caso de las abejas, a través de otras feromonas o toqueteo con las antenas en el caso de formícidos e isópteros, o con las patas,
a través de feromonas y se vuelve a hacer todo un camino, pero es de forma constante. Se va dejando ahí esta gota de feromona. Por eso, para alejar a las hormigas de sus casas, generalmente hay que quitar ese rastro. ¿Cómo lo quitamos? De diferentes formas. Ya es elección de ustedes. Tenemos feromonas de alarma. Estas son feromonas volátiles producidas en la glándula mandibular anal, en el caso de Formicide, en el caso frontal, en Isóptera, o en el aguijón, en los ápidos. Se activa en el caso de peligro. Dice, esto es lo que ya les había comentado en el caso de los áfidos, que se dispersan y esperan la defensa de los himenópteros para defender a los áfidos, como se puede ver en la imagen. Pero también se da en los isópteros, cuando los comienzan a atacar las hormigas, comienzan a aventar estas feromonas, el resto de la colonia las atrae, las contempla, las hace suyas y tapa el termitero. Lo mismo puede ocurrir con las abejas. En el caso de las abejas, es algo bien curioso porque su sistema de alarma no es para alejarse, sino es para envolver, sobre todo cuando las atacan las avispas japonesas. Obviamente estamos hablando de estas abejas japonesas también. El resto de las abejas no tienen idea cómo defenderse de los avispones asesinos japoneses. Los de la zona, sus propias abejas, lo que hacen el sistema de alarma no es alejarse, al contrario, su sistema de alarma es envolver a la avispa. Y una vez que la envuelven, literalmente la cocen. La cocinan al elevar la temperatura más allá de lo que soporta, pero menos de lo que soportan las abejas. Y entonces, literalmente la matan de calor y la cocen. Ya una vez que terminan, la dejan y estas abejas están libres otra vez. Ese es el sistema de alarma en las abejas japonesas, que no es el lápiz mielífera de origen europeo tan común en todo el planeta. En Japón no existe esa abeja porque las avispas japonesas, o las avispas asesinas, que son bastante grandes, las acaban de forma inmediata. Bueno, tenemos de agregación y desagregación, es decir, si hay alimento y en abundancia, se generan feromonas para llamar a toda la comunidad para que vengan a comer. Se da principalmente cuando algún coleóptero, por ejemplo, Trichotes confusus, entra a un árbol, solamente vive él, hay mucho alimento, genera feromonas para que lleguen más organismos y así puedan colonizar a ese árbol. De desagregación se da principalmente en los parasitoides. Llega el parasitoide, inocula la larva, la cría, y la cría lo primero que hace es generar feromonas para que nadie llegue más. Es decir, decirles a todos que ya está ocupado el hospedero y es de él. Obviamente, si estamos hablando de otras especies, va a haber una competencia por el mismo recurso, pero en general es así como se está dando. Hay otras feromonas que son de sociabilidad. En especies eusociales es donde se ve perfectamente y ocasiona que estos organismos actúan como un superorganismo. Bueno, no es el punto principal, pero es uno de ellos del por qué estos organismos eusociales actúan como un mismo organismo, como un superorganismo. En abejas y avispas expelen feromonas inhibiendo la maduración de los ovarios de las obreras, que es lo que les había platicado anteriormente. Y esto hace de que las obreras se queden en el sitio. Otra vez, es un punto de estudio, no es la panacea, no es totalmente la causa principal de la sociabilidad, pero se ha observado ese comportamiento. Y por fin hemos terminado con los sistemas internos. Por fin se acabó. Y ahí les dejo una caricatura para que sean felices. Nos vemos ya con los órdenes ya bien establecidos. Chao, 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 chao.